Gracias al Señor Jesucristo por haberme dado la oportunidad de llegar hasta esta edad. ¿Cuánto? 90 años. Caramba, mamá. ¿Te ves jovencita todavía? Bueno, y ahora que me falta, porque no es joven, tienen que ser hasta 100 años me ayudan. ¡Amén! Y tengo el placer de saludar a toda esa gente de Maturín que me han abandonado. ¿Cómo que te han abandonado, mamá? Están orando por ti siempre. Así como Yoconda López. ¿Quién más? ¿De quién más te acuerdas? María Conde. María Conde. María Conde. Coinda Lara. ¿De la iglesia? De la iglesia, ya esa gente está muerto todito. No, están vivos, hay varios vivos. La señora, la hermana Añita. ¿Hermana Añita se murió? No, ella no se muere. ¿No? María Añita, ¿De quién más te acuerdas? ¿Puedo aumentar los muertos? Claro. Antonia de Acosta, mi mejor amiga. ¿Quién más? Antonia Zamora. ¿Quién más? ¿De quién más te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? De Simón Bolívar. Mi madre. Sofía López. La hija. Los Núñez. La esposa de Núñez. La hermana Dicia. La hermana Dicia. Domitila. De la gente más joven. ¿Quién? Raquelita. Raquel. Alba. Albita. Rosita Marcano. Rosita Marcano, mi mejor amiga. Samuel Marcano. ¿Quién más? ¿Qué tiempo hace que aceptaste al Señor, Basilisa? Yo tengo que acepté al Señor, no me acuerdo, pero fue cuando murió la mamá de Chucha. Ah, de la hermana Chucha. La hermana Chucha. Acepté bajo una matica del mendrón que estaba enfrente de la hermana Chucha. Y acepté al Señor ahí yo sola. ¿Cómo sola? Bueno, que no había más nadie. Estaba yo sola ahí, acepté. Orlando. Y que ¿cómo se llama? Yo antes le huía mucho a ser cristiana, pero ahora me arrepiento de no haberlo hecho más antes, porque ahora es que estoy dura, pues. He dicho que tengo un bicho en la barriga. Mira, ¿qué sientes cumplir 90 años? Me siento feliz. Sí, ¿qué siente una mujer del siglo pasado tener el privilegio en el 2010 de estar viva al lado de su hija, de Omaira Espinosa, y de sus nietos que por acá están, Alexis y Jorge? Y Orlando. Y Orlandito. Aquí está Alexis, que es uno de los sobrinos de mío, y aquí está Orlandito también, y unos amigos que están acá festejando con la abuela estos 90 años. Entonces, Basilisa, nos estabas contando tu experiencia con el Señor y Sí, señor. aceptar a Cristo. Muchos años viviste allá en Maturín, conviviste con la gente de Desamor, una iglesia que tiene muchos recuerdos tanto para ti como para Omaira como para mi persona. Y bueno, allá como tú dices, algunos se fueron y otros están por allí vivos. Me acuerdo mucho de Coinda Lara. Coinda Lara, no recuerdo. No te acuerdo. No, yo soy de la generación para acá más joven. Luisa Lara y De tu amigo Elia Roja. Elia Roja. Elia Bermúdez. Elia Bermúdez. Raquel Parra. Raquel Parra. Está la hermana Raquel. Las García, Esperanza, Gisela. Gisela. Gisela ya no está con nosotros, está con el Señor, pero sí. Mucha gente ha muerto. Mucha gente de Maturín. Mamá, ¿y de Darío te acuerdas? Me acuerdo de Darío.
acuerdo de José Roja. Me acuerdo de José Roja cuando era un muchacho fastidiosísimo allá en la casa. Mamá de la Cifonte. Magdita, Ruth, Magdita, Hernán Cedeño. Antonia, Hernán Cedeño. ¿Qué Antonia? ¿Qué Antonia? Bueno, que en esa, la abuela de Magdita. en esa librería tuya era el centro social de allá de la iglesia. Cuando tuve mi Allá se levantaron grandes amores y tormentos. Franklin Riva. De todo eso me acuerdo. Franklin creo que tuvo como 5 novias en esa librería. Yo me acuerdo de 2, una era loquísima. De Felicia. Una que era familia... Felicia, la viejita que era la mamá de... Felicia Gómez. Felicia Gómez. A la mamá de Sara, de Olga, de Flor. De Antonia de Reyes. Es la abuela de Magdita. De todo eso me acuerdo. Bueno, yo estoy seguro que algunos de ellos van a recordar con grato placer que le hagas mención de ellos, gente que es querida para ti y que ellos, bueno, siempre se acuerdan de ti con mucho cariño y mucho placer. Bueno, Basilisa, esperemos que los hermanos disfruten de este momento contigo, de verte, que el Señor te ha bendecido grandemente, que en los 90 años tienes salud y bueno, y estás acá con tu hija y tus nietos y bueno, también los nietos que están por fuera, los hijos de los muchachos también van a disfrutar contigo de este cumpleaños. 25 nietos. 25 nietos. ¿Y bisnietos también tienen? 44 bisnietos. Tengo 17 niños que crié. Ah, bueno, ¿y quiénes los nombraste? No Que eran los nombré. López, Mariela. Mariela López, Luis López, Jesús López. Saludos para todos. López, Pablito López, María López, Nurma López. Toda esa gente está por Toda allí. esa gente Bueno, entonces esperemos que... Mary Contreras. Mary es la sobrina tuya, Mi ¿no? hija, mi nieta. Esa estuvo en la lista de las novias de Franklin. Carolina. Carolina la gordita. Todo eso lo crié yo, Marlon, Douglas, Y los que te faltan todavía, pues te faltan unos... Oscar, Quería los nietos de Orlandito, de Alexis, de Jorge. Orlando, Alexis, Jorge. Los nietos de ellos. Bueno, que Dios te bendiga y un placer para mí haber compartido contigo este momento tan especial.